Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17, donde se encuentran registrados los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La Biblia nos enseña que Dios es el autor de la moral, no las agencias del Ministerio Público, ni tampoco ningún cuerpo legislativo de ninguna raza humana. La moral solamente puede ser legislada por Dios, por la única y sencilla razón que solo Dios puede mostrarnos y demostrarnos la diferencia entre el bien y entre el mal. En España hace algunos años acaban de decir que se legaliza la marihuana. En algunos otros países, por ejemplo en el estado de California, en Estados Unidos, ya se acaba de permitir la ordenación en muchas iglesias protestantes de homosexuales como pastores. En algunas otras ciudades como Copenhague, en Dinamarca, la península escandinavia, Noruega, se acaba de autorizar la pornografía y ya no se persigue de una forma judicial. Así que vemos nosotros que de una u otra forma los seres humanos estamos tratando de, según nuestro concepto y según nuestra perspectiva, decir, bueno, si nos conviene vamos a autorizar esto, si no nos conviene no lo vamos a autorizar. En 1973 la Corte Federal en Estados Unidos permitió de una forma legal el aborto, y desde que en los Estados Unidos se legalizó el aborto, comenzaron los abortos a multiplicarse, y en ese momento el hombre se colocó en el lugar de Dios, diciendo que cuando el feto está en formación o cuando comienza el ser humano en estado embrionario, no es un ser humano, sino es simplemente un conjunto de células, es alguna forma protoplasmática de la cual podemos nosotros disponer, y no hay ningún problema en matar a un niño dentro de la matriz, pero sí es asesinato matarlo fuera de la matriz. Vean ustedes pues las contradicciones tan grandes en las que el ser humano cae cuando el ser humano quiere penetrar o introducirse en el área de lo moral. La moral solamente puede ser dictaminada, legislada, y Él es el único, el Dios de la Biblia, el que nos puede decir la diferencia entre lo profano y lo limpio, entre el bien y entre el mal. La Biblia dice que Dios no nos dejó a nosotros la prerrogativa de determinar
qué es bien y qué es mal. Sino que aquí, en sus 10 mandamientos, se encuentra la norma por todas las generaciones respecto a su mente, respecto a su patrón y respecto al plan que Él tiene para nosotros. La obediencia a la ley de Dios significa prosperidad, significa salud mental, significa salud física, significa la compañía y la presencia de Dios durante todos los días de nuestra vida. Dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán por donde andes durante todos los días de tu vida. Y finalmente, algún día en su casa moraremos por largos días. Es pues los 10 mandamientos aquella forma que Dios nos deja para que nosotros comprendamos lo siguiente. Lo vimos en los 2 estudios anteriores: no somos dioses. Somos criaturas finitas, limitadas, en un cuerpo pecaminoso, con una naturaleza caída. Le necesitamos. Nos hace falta. En Él tenemos la vida, en Él tenemos el aliento, en Él tenemos todas las cosas, en Él somos, en Él existimos. Todo absolutamente gira alrededor de Él. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente del amor, Él es el origen entre las cosas que podemos nosotros determinar si son bien o son mal. Separados de mí, Jesucristo lo dijo, no pueden hacer nada. Y cualquier ser humano, no importa el que sea, príncipe o rey, pobre o albañil, pintor o lo que sea, o negro o blanco o amarillo, cualquier ser humano que trate e intente de violar la ley de Dios, lo único que está haciendo es autodestruirse. La Biblia dice, el guardar la ley de Dios es paz, y mucha paz tienen, dice la Biblia, los que guardan sus mandamientos. Los 10 mandamientos, pues, son la expresión suprema de la justicia de Dios y de su voluntad para nosotros como criaturas humanas. Dios le entrega estos 10 mandamientos a su siervo Moisés en la cima del monte Sinaí, y en el momento en que Dios le está entregando a Moisés los 10 mandamientos, ya vimos que suceden alrededor de esta entrega de la ley de Dios fenómenos naturales como la nube que cubrió el monte, los relámpagos y los truenos y el gran sonido de bocina. En el momento en que Dios le estaba entregando al ser humano sus leyes y sus mandamientos, estos fenómenos le hablaban al pueblo que esta ley era la vida para sus propias vidas. Vean ustedes de una forma rápida Deuteronomio capítulo 4, porque el Moisés 40 años después de que entrega los 10 mandamientos, les dice a los judíos, Deuteronomio capítulo 4, versículos del 4 al 6, Deuteronomio 4, del 4 al 6, les dice Moisés: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Aquellos que le siguieron, aquellos que reconocieron que Él era la fuente y el legislador moral y que ellos deberían de tener sumisión y obediencia a ese Dios, permanecieron y Dios prolongó sus días sobre la tierra. Versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, obedecer a Dios, vivir bajo la sumisión de Dios, nos hace sabios. Nos hace sabios delante de Dios y delante de la gente, y dice la Biblia que las personas inteligentes son las personas obedientes. ¿Qué es la inteligencia? ¿Es acaso la capacidad para almacenar ecuaciones de memoria? ¿Es acaso conocerse la enciclopedia británica de memoria?
Es llegar a tener 3 o 4 doctorados. Esto es la inteligencia desde la perspectiva humana. La Biblia dice que la inteligencia desde la perspectiva de Dios es apartarse del mal. Mientras más te apartes del mal, mientras más huyas del mal, mientras menos peques, más inteligente demuestras ser. Y más aguda es tu mente, y más perceptiva es tu mente, y más intuitiva es tu mente, porque aquellos que son obedientes, como Daniel y sus amigos en el libro de Daniel, Dios los hizo 1000 veces más sabios que sus propios contemporáneos. El primer mandamiento de Dios en Éxodo, capítulo 20, versículo 3, es el siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En medio de todas las naciones politeístas en que Israel vivió, Dios, el Dios único y verdadero, se revela a esta nación a través de la cual Él comenzó a manifestarles a todas las naciones alrededor de que no eran muchos dioses en el mundo invisible, no era una familiaridad de dioses, sino que Israel se encargó a través de toda la historia del tiempo antiguo de levantar una bandera de un Dios. E Israel fue la única nación, y ustedes pueden constatarlo en cualquier libro de historia, que es la única nación de la antigüedad que proclamó adorar a un solo Dios. Moisés le pregunta a Dios, cuando Dios se le revela: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Qué le voy a decir al pueblo? Y veamos en Éxodo capítulo 3, versículos del 14 al 15, las raíces etimológicas que forman el nombre de Dios. Porque es preciso en esta noche comprender claramente que ese Dios que existe, que está gobernando, que está dirigiendo, que es soberano, que demanda de nosotros obediencia, ese Dios que está allá arriba y que tiene la creación totalmente bajo su control, es importante que nosotros le conozcamos y entendamos por qué es tan importante que Él nos demanda, una vez que nosotros hemos sido redimidos, no tener delante de nosotros ningún otro Dios que no sea Él. En la antigüedad los dioses eran ídolos o serpientes o Marte o Neptuno o la diosa Zeus, pero en el siglo XX cualquiera de ustedes podría decir: bueno, el problema del primer mandamiento no es un problema para mí porque yo creo en Dios, yo voy a los estudios, es más, voy el domingo a mi iglesia. Sin embargo, nosotros vemos que la idolatría en el siglo XX ha cobrado otra forma. Ya no es la cara de la idolatría material a través de estatuas, ahora ha cobrado y está más encubierta, y muchos cristianos en esta noche son culpables de violar el primer mandamiento de Dios. Pero veamos pues, en primer lugar, la composición etimológica de las raíces de la palabra Jehová, para que comprendamos ¿qué significa la palabra cuando nosotros decimos Dios? Dice Éxodo 3 del 14 al 15, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. La palabra Jehová, apúntenlo por favor, es la formación de 3 palabras. La palabra Yahweh, que se tradujo Jehová, es la composición de 3 palabras hebreas. La primera es Yehi, Y-E-H y latina. Yehi, y significa el que será. La otra es Jové, H-O-B chica E, Jové, que significa ser, nada más ser o estar. Es el verbo ser o estar en el hebreo. Y la tercera es la palabra Haya, H-A H-Y-A-H, que significa el que era. Entonces tenemos Yehi, Jove,
Haya, que se pronuncia en el hebreo Yahweh y que se tradujo Jehová en el latín y en el inglés. Y la palabra Jehová o Yahweh o Jehová significa literalmente el que será, el que es y el que era. Entonces, cuando Dios se proyecta a los seres humanos, nos proyecta su dimensión eterna. Y nos dice, yo soy el que siempre he sido, yo soy el que soy y yo soy el que siempre será. Fíjense ustedes las implicaciones del nombre Yahweh o Jehová, el que es, diles que yo soy, el que siempre ha existido. ¿Por qué Dios no le dijo, me llamo Filomeno, Pedro, Pancracio, Neptuno, Marte? No hay en toda la historia ningún nombre más que Jehová. ¿Y por qué escogió este nombre? Por la sencilla razón de que Él es un Dios trino. Y cuando Dios hizo el universo, el Dios Yahweh, el que es, el que era y el que será, en el universo dejó estampado, dejó como un sello en todo lo que existe la Trinidad. ¿Qué cosa es el universo? Alberto Einstein dijo que el universo era trinitario y el universo es tiempo, materia y espacio. Y aquí encontramos que todo a nuestro alrededor es tiempo, porque hay un tiempo en el universo, hay materia y es espacio. Y cada una de estas cosas, el tiempo está subdividido también en tres, la materia está subdividida en tres y el espacio también está subdividido en tres. En todo encontramos la Trinidad. Y así encontramos en el tiempo que encontramos que existe el pasado, existe el presente, existe el futuro, existe el fenómeno, existe el color, existe el movimiento, etcétera, etcétera. Y todo está relacionado alrededor del nombre de Dios. Cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo seres con tricotómanos. O sea, hay una tricotomía en nosotros, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y encontramos que en todo pues existe este sello tridimensional de Dios. Dios quería dejar implantado en nuestro corazón que ese Dios que está allá en el cielo no existe para Él ni el pasado, no existe ni el presente, no existe ni el futuro. Nosotros aquí estamos en un mundo limitado de espacio y materia y tiempo, donde existen estas dimensiones. En la dimensión en la que existe Dios, para Él un día puede ser como 1000 años o 1000 años puede ser como un día, porque el tiempo es algo prefigurado por nosotros y el tiempo comenzó a ser determinado desde el capítulo 1 del libro del Génesis. Vayamos al libro del Génesis capítulo 1 y comprendamos desde este momento por qué cuando la Biblia dice que Dios hizo el universo en 6 días, son días literales de 24 horas. No son días de 5000 años, no son días de 10,000 años cada uno, son días literales de 24 horas. ¿Cómo lo sabemos? Por 2 argumentos. Número 1, encontramos nosotros claramente en el versículo 3 al versículo 5 del capítulo 1 del Génesis estas palabras. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí aparentemente hay una contradicción por muchas personas que investigan y dicen, a ver, ¿cómo es posible que aquí diga Dios, sea la luz, y más adelante cree el sol y la luna? Entonces, ¿a qué luz se refiere el primer día de la creación? No se refiere al sol, no se refiere a la luna, porque nosotros tenemos conceptos tan limitados, tanto del punto de vista científico como del punto de vista psicológico y como del punto de vista material. Cuando Dios dijo sea la luz, quiero que entiendan ustedes, la luz es energía. Y cuando nosotros tenemos la luz del foco, es una luz artificial. Ahorita estamos bajo una luz artificial. Yo salgo afuera y ahorita no hay luz, mañana hay luz, tenemos luz natural, tenemos luz artificial. Y cuando nosotros encontramos que la luz es energía y la luz viaja en ondas, podemos nosotros constatar que el primer día de la creación, Dios creó lo que se denomina científicamente el espectro electromagnético alrededor del planeta Tierra.
Apúntenlo, espectro electromagnético. ¿Qué cosa es el espectro electromagnético? Es todo el campo de energía. Fíjense ustedes, aquí está la Tierra, es el micrófono. Y dice la Biblia, en primer lugar, que sea la luz, o sea, que un campo de energía cubra el planeta Tierra hasta la atmósfera. Cuando nosotros encontramos esto en el siglo XX, descubrimos por qué hay grabadoras, por qué hay satélites, por qué hay teléfonos, por qué me están oyendo a ustedes ahorita, por qué si salimos de este campo de energía de la Tierra y nos vamos a la Luna, los astronautas no se pueden comunicar. Porque saliendo del espacio ya no hay vibraciones, ya no viaja el sonido, solamente viaja dentro de la atmósfera terrestre. Solamente tú te vas a la luna y si está ahí un lunático predicando, no le puedes grabar, ni le puedes filmar tampoco. Hay muchas cosas que no se pueden hacer saliendo del espectro electromagnético. Entonces Dios cubre con un campo de energía en primer lugar la tierra para que cuando Él ponga a los seres humanos y a los leones y a los chivos que hacen o a las ovejitas se puedan oír los sonidos, pueda viajar el sonido debajo del agua, alrededor del espacio, a través de nuestra voz y podamos nosotros a través de esto poder comunicarnos. Entonces, cuando dijo Dios que sea la luz, estaba diciendo en primer lugar que lo primero que Dios hizo fue la energía alrededor del planeta Tierra. Dice el versículo 4 que vio Dios que la luz era buena. Y luego dice el versículo 4 que separa Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llama noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vemos nosotros la separación de las tinieblas de la luz. Vemos la separación de aquello que es de Dios, de lo que no es de Dios. Y vemos nosotros que desde el principio de la creación, Dios le llama a la luz día y Dios le llama a la oscuridad noche. ¿Cómo podemos nosotros saber entonces que eran días de 24 horas? Dice el versículo 15, versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para los años. ¿Qué cosa hace que en el planeta Tierra haya día y noche, primavera, verano, otoño y invierno? ¿Qué hace posible el día y la noche y las estaciones del año? El sol y la luna, tal como hace 6,000 años. Antes de Galileo, antes de Copérnico, la Biblia nos hablaba del movimiento de los astros. La Biblia contiene los registros más antiguos de astronomía de toda la historia del ser humano. Y asómbrense a continuación, versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre Marte. ¿Así dice? Para alumbrar sobre Júpiter. No, Dios preparó todo. Vean ustedes, el Dios creador, el ingeniero, el maestro, aquel que sustenta con el poder de su palabra todo, su ingenio, su sabiduría, su inteligencia. Dios todo lo hizo por etapas. Pudo haber hecho todo, que sea la luz, la luna, los hombres, los perros, los mamíferos, todos, ¡pum!, que aparezcan. ¿Lo pudo haber hecho? Claro que sí, pero ¿por qué Dios primero un día, después otro, después otro, después otro, y todo llevó un orden, todo llevó un lapso, todo llevó un tiempo? Encontramos que este es el Dios de la Biblia, es el Dios del orden. Y así nos lleva nuestra vida. Y así crecemos espiritualmente, poco a poco, precepto sobre precepto, línea sobre línea. Así se fortalecen los matrimonios, poco a poco, en las malas y en las buenas. Así crecen las iglesias, a través de presiones, a través de pruebas. Todo en la vida lleva el patrón del creador del universo. Y dice el versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, o sea, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.
La tierra era el centro, la tierra era el núcleo, la tierra era la razón por la cual existe el sol y la luna y las estrellas. Las estrellas, el sol y la luna no existen porque tengan razón en sí mismas. La razón de todo el sistema solar, la razón de la Vía Láctea, la razón del sol es la Tierra. No es la Tierra la razón de los demás, la Tierra es la razón de todo lo que existe. No por el sol existimos, sino que el sol existe y la luna existe por razón de la Tierra. Todo fue para que sobre la tierra, ahí preparaba Dios el nidito y la energía y lo calentó y las estaciones y todo. Y ya que estuvo todo perfectamente bien, entonces dice el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. No podían existir los pescados si no existiera el sol, ni tampoco que estuviera calientita el agua. Y esto lo comprueba la ciencia, amigos científicos que nos visitan en esta noche. El orden científico de la creación es el orden que la ciencia comprueba miles de años después de lo que la Biblia nos decía. Entonces, ese Dios que hizo todo absolutamente con el poder de su palabra, y Dios le habló al agua, y el agua recibió la voz de Dios, y el agua obedeció a la voz de Dios, y las moléculas que conforman la constitución química del agua obedecieron a la voz de Dios y produjeron seres vivientes. Después comenzaron los mamíferos en la tierra y finalmente la creación del hombre. En esta noche no es una clase de la creación, estamos solamente ubicándonos para comprender por qué Dios dijo, yo soy el que existo, el que soy y el que siempre he existido. Porque cuando Dios nos puso aquí dentro del planeta Tierra, nos puso bajo el espacio, la materia y el tiempo. Y bajo estas tres dimensiones, cuando me dicen Dios es el que era, el que es y el que soy, lo puedo relacionar con mi vida. Porque si en nuestra vida no existiera el espacio, la materia y el tiempo, y alguien me dijera Dios es Yahweh, ¿yo cómo podría identificarme con alguien que me dice yo soy el pasado, yo soy el presente y yo soy el futuro? Entonces cuando un niño llega y te dice mamá, ¿por qué Dios es Dios? ¿Qué no alguien creó a Dios? Tú ya le puedes contestar desde esta noche, mira mijito, si alguien hubiera creado a Dios, entonces el Dios ya no sería Dios, sino el que lo creó es el Dios verdadero, porque la palabra Dios significa el que siempre ha existido. Y le dices, Pepito, vas y mañana se lo cuentas a tu maestra. Esta palabra, pues, que se tradujo Yahweh en inglés y en español, también significa el que siempre ha existido o que existe por sí mismo. Y cuando nosotros ya comprendemos entonces que la palabra Yahweh significa literalmente el que era, el que es y el que siempre será, ya nosotros, quiero que pongan mucha atención, hacemos una distinción entre la palabra Jehová y la palabra Dios. La palabra Dios no es Yahweh, es la palabra hebrea Elohim, Elohim. Y cuando nosotros hablamos con cualquier persona de Dios, ¿qué cosa viene a sus mentes cuando dicen creo en Dios? Vean ustedes el significado de cada una de las palabras. Cuando una persona dice creo en Dios, lo único que esa persona está diciendo es lo siguiente: creo en un ser supremo, nada más. Ahí se queda. No tiene más revelación respecto a la palabra Dios. Los budistas creen en Dios, los maometanos creen en Dios, los católicos creen en Dios, los mormones creen en Dios, y en esta noche nosotros sabemos que la palabra Dios no nos dice nada más que creo que alguien por allá existe. Yo no sé ni quién es, si es barbón, si no es barbón. Yo nada más sé que existe un ser supremo. Pero la palabra Yahweh ya nos involucra a nosotros en el espacio, en la materia y en el tiempo que Dios gobierna. Y cuando yo comprendo entonces que Yahweh, que mi Dios que murió en la cruz del Calvario, que mandó a Jesucristo, que es el que hizo la Biblia e inspiró la Biblia y que está interesado en mis problemas y que me dio su sangre por mí, cuando yo comienzo a entender en Yahweh, me ubico y durante toda mi vida yo entiendo que aunque Él habite en mí, nunca seré Dios. Ni tampoco jamás seré
como Dios, sino simplemente seguiré a Dios. Porque aunque la divinidad esté dentro de mí, la divinidad no me hace divino. Pero esto no nos hace ser dioses. Y cuando nosotros comprendemos por qué no nos hace ser dioses, es por la única y sencilla razón que aunque participamos de la naturaleza, que es la vida eterna de Dios, nunca podremos ser dioses, ni somos dioses, porque tuvimos un principio. ¿Está claro? Dios solamente se clasifica en aquel que nunca tuvo un principio. Por eso es Yahweh. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1 que ni los ángeles son dioses, ni Satanás es Dios. No hay nadie divino. Dice Colosenses 1, versículo del 15 al 17, hablando respecto a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta descripción nos muestra otra vez que el Hijo era eterno. ¿A qué se refiere el versículo 15 con el primogénito de toda creación? El primero en haber sido criado en el orden de la resurrección. ¿Otra vez? Porque te vas a encontrar un testigo de Jehová y te va a decir que aquí Jesucristo fue creado. ¿No dice eso? Sí, dice. El único problema está en que no se ubica en qué orden fue creado. Y le enseñamos Hebreos 1, donde dice la Biblia que Jesucristo le dice a Dios: me preparaste cuerpo. Y Jesucristo, hombre, fue creado por Dios desde el momento que nació en María. Pero Jesucristo, Jesús el Hijo, en esencia, en espíritu, existía antes de estar en el vientre de María. Y si no comprendemos nosotros estas diferencias, pues nos enrollan los católicos, nos enrollan los testigos de Jehová, los mormones, por ejemplo. La doctrina mormón claramente especifica la divinidad del ser humano. Y todos los mormones, amigos que tú tengas, sin ninguna excepción, creen que ellos van a ser dioses. Y por eso se quieren llevar aquí 3 o 4 señoras. Porque dicen, ¿verdad? Si vamos a ser dioses, pues más vale que aquí tenga mi harén, porque de acuerdo al número de esposos con los que me muera, son los que me van a tocar allá arriba en el cielo. Así que pues comienzan a arriar parejo, ¿verdad? Entonces, esto nos demuestra de una forma clara el hecho de que el Dios de la Biblia, para resumir, no debe su causa de su existencia, ni tiene una razón para existir fuera de sí mismo. Todo lo que tú veas en la vida, tu abuelito, los ángeles, Gabriel, los querubines, los serafines, el sol, la tierra, todo, dime lo que quieras, en el mundo invisible y visible, todo tiene una razón para existir. A todo efecto tiene una causa. Y esto es una ley física y es una ley espiritual, menos Dios. Dios no debe su causa a nada. Dios no tiene ninguna razón para existir fuera de sí mismo. Dios es la misma causa de todas las cosas, y esto nos hace ubicarnos para poder separar la divinidad de la creación, porque todos los gurús, todos los maestros de meditación trascendental, Dalai Lama, los Hare Krishna, los Maharashis y todos absolutamente dicen que nosotros somos Dios y Dios es nosotros. Ellos mezclan totalmente uno y todo es uno. Esta filosofía se llama el politeísmo y el panteísmo.
Son panteístas. Todas las religiones orientales son panteístas, porque dicen que la materia es Dios, esto es Dios. Vete a Chapultepec y concéntrate, y aquí está, piensa en tu tercer ojo, tú eres divino, aquí está la divinidad, y comienza a descubrir la divinidad, y comienza a sentirte y a creerte, y es increíble que se lo crean. Se lo creyeron los Césares romanos. Se lo creyó Adolfo Hitler, se lo creyó Napoleón Bonaparte, lo creyó Aníbal, lo cree Saddam Hussein, y lo creen grandes personas trastornadas, y ahí sí clasificados, ahí sí son maníacos depresivos, paranoicos, psicóticos, esquizofrénicos, échale lo que quieras. Porque todas estas enfermedades mentales, si no son causadas orgánicamente, como ya hemos dicho, son el resultado de la soberbia, de la independencia de la criatura de su Creador. Nuestra mente no puede funcionar en paz, ni normal, ni tranquila, si no está en armonía con Dios. ¿Qué quiere decir cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Significa que el único objeto de mi adoración, al único ante el que me tengo que arrodillar, al único al que le puedo cantar y alabar su nombre y glorificarlo y bendecirlo, es Él. Nunca delante de una imagen, ni de una virgen, ni del papa, ni del cura, ni de la monjita, ni a nadie me le hinco, ni le beso la mano, ni le adoro. Vean ustedes Apocalipsis capítulo 22. Esto es lo que significa: no tendrás dioses ajenos delante de mí, en todas sus implicaciones. En Apocalipsis 22, el apóstol Juan, que se encontraba en la isla de Patmos desterrado, tiene la aparición de un ángel, no un hombre, ni San Francisco de Asís, ni San Martín de Porres, ni Juana de Arco. Un ángel se le apareció, y dice el versículo 8, Apocalipsis 22, y está en todas las Biblias. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La Biblia prohíbe que nos hinquemos delante de nadie, ni que le adoremos, ni que lo deidifiquemos. Los césares en Roma se sentaron y le hicieron creer al pueblo y transmitieron oficialmente a todos los pueblos del Imperio Romano y a todas las tribus sujetas a Roma que los césares eran divinos. Y esta tendencia del ser humano de colocarse en el lugar de Dios y hacerse como Dios es el espíritu del anticristo. ¿Qué significa anticristo? El prefijo anti significa dos cosas. Primero, en el lugar de. Y en segundo lugar, en contra de. Anticristo significa el que está en contra de Cristo o en el lugar de Cristo. Tú en esta noche a lo mejor no tienes ningún ídolo, a lo mejor no tienes ninguna imagen. Sin embargo, si tú no estás adorando al único Dios vivo y verdadero, tú tienes el espíritu del anticristo. Y en esta noche y en el mundo entero que nos rodea solamente hay dos espíritus, el Espíritu Santo y el espíritu del anticristo. Jesús dijo y lo resumió: el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás a favor de Cristo, y si estás a favor, guarda sus mandamientos, o estás en contra de Él. O recoges con Él, o estás desparramando.
Pero no hay un tercer camino que, Señor, contigo y no. Nadie puede servir a dos dioses. O sirves al Dios único y verdadero y quedas mal con los dioses humanos, o le haces caso a tu comadre y a tu familia y a la sociedad y al que dirán, y los levantas como dioses y le dices a Dios, espérame un ratito. Y comienzas a servir y te pones dioses ajenos delante de ti. El otro día llegó una señora y me dice, Armando, me invitaron a una ceremonia religiosa, ¿puedo ir? Y le dije, lea el primer mandamiento. Ya me lo sé de memoria, me dijo. Traducido, adorarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces le dije, entonces ¿por qué me dice que usted puede ir a una ceremonia religiosa? Le dije, ¿qué es una ceremonia religiosa? Y me dijo, es adorar dioses falsos. Cualquier cosa que no sea adoración al Dios verdadero, y si es falso, es un Dios falso. Le dije, entonces si tú vas a una ceremonia religiosa donde se adora a un Dios falso y se hace un ritual litúrgico y ceremonial a un Dios falso y se dicen mentiras, tú estás escogiendo servir a Dios. Y me dice, pero es que yo no voy a tomar parte en eso. Y le contesté, le voy a decir como me dijo mi compadre, tanto mata el que mata la vaca como el que estira la pata. No, compadrito, lo llevan a la cárcel al indito, ¿verdad? Yo, señor juez, yo no lo maté, yo nomás le estiré la pata. Pues el que le tiró el balazo, como usted que le levantó la pata para que le metiera el balazo, los dos son culpables porque usted es cómplice del delito. No, yo nada más agarré así al muchacho y le amarré para que le metieran el cuchillo. Nos hacemos cómplice de todo aquello de lo que participamos. Dice 1 Corintios 10, ¿podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre Belial y Cristo? ¿No entienden ustedes, cristianos, que hemos sido llamados a estar y vivir bajo la luz y aborrecer las tinieblas y más que aborrecerlas, proclamar que son tinieblas? Vean lo que dice Efesios capítulo 5. Y ahí están los cristianos metiéndose a los ritos y a las ceremonias y a las liturgias y el domingo, santo, santo, santo. Y caemos y caemos y caemos y seguimos violando. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entiendan qué significa eso. Dios es celoso. Celoso. Imagínense que venga mi esposa. ¿Me das permiso de irme con Pancho en la noche? ¿Cómo que te vas con Pancho en la noche? Nomás un ratito. ¿Qué ratito ni qué ratito? Métase a la casa. O que por ahí veo que se va con otros hombres, ¿verdad? Me entran mis celos, pero no son celos enfermos, son celos porque deseo que sea para mí. Es mi esposa, soy su esposo, es tu compañera, es tu compañera. Si nosotros manifestamos algo que le bautizamos con nombre de celos, cuando nuestro objeto amado se aleja, imagínense Dios, la Biblia personifica a Dios como un ser que está ya espiritual, que siente, que llora, que sufre, que tiene su ira, todo, pero todo es bajo la cubierta de la santidad. Y Dios dice en la Biblia que cuando ve que un hijo está participando y comprometiéndose y metiéndose, Dios se pone celoso, dice Santiago 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué se pone Dios celoso? Porque Dios sabe, entiéndanlo, que nosotros nos hacemos daño, nos contaminamos, hermanos, nos contaminamos. Tú te metes a un rito y te contaminas. Te debilita en tu vida espiritual, te baja las pilas, te comienzan a entrar las tinieblas en tu mente, comienza a haber confusión, ya comienza a perder el discernimiento y todo. ¿Por qué? Porque estás como un hombre de doble ánimo, para acá y para allá, para acá y para allá. Y Dios quiere que seamos así de un solo ánimo, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dice Efesios capítulo 5, versículo 6 en adelante, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
también reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Sí, es a Cristo. Y aquí le está hablando a los cristianos. A los cristianos. Dice la Biblia, y aquí se pintan a cristianos que están en tinieblas, que están dormidos. Dice, levántate, ponte de pie, deja que te alumbre Cristo para que puedas discernir que eso es la mesa de los demonios, eso es lo oculto. En lugar de que le digas, comadrita, sí acepto ser su madrina de ramos, y si hizo la madrina la primera comunión, comadrita, ya no voy a ir porque eso es tinieblas, ya Jesucristo me salvó. Mire, la palabra dice Dios que es una bola de mentiras. Yo no voy a ir a decirle a ese niño que está recibiendo a Cristo, no es verdad, esta no es la primera comunión, es una mentira. Entonces, en lugar de, sí, comadrita, y es que si no voy mi comadrito no me va a hacer daño, pues que te haga daño, que no te invite, que te quite la potestad, si son tus padres, que te deshereden. Pero no podemos jamás servir a un Dios ajeno que no es el Dios verdadero. Y el día que lo hagamos, y que quieras quedar bien con la comadre, ok, queda bien con tu familia, queda bien con tus cuates de tu oficina, queda bien con el contratista para que no te quite el contrato de los millones de pesos que vas a hacer. Ok, dice Dios, ve y sirve Dios ajenos. Pero mira y ve cuán malo y amargo es haberme dejado. Porque no hay nadie que me haya abandonado, dice el Señor, que no se endurezca y que no le alcance mi ira tarde o temprano. No tendrán dioses ajenos delante de mí. Su nombre nos dice que Él es el único al que debemos servicio incondicional, adoración incondicional. Tenemos que seguirle con todo nuestro corazón. Y todo mundo, para acabar, tiene un Dios que no es el Dios de la Biblia cuando no lo conocen. Todos los seres humanos en esta noche, de una forma u otra, adoran a un Dios. Todo ser humano tiene en su vida y en su corazón a alguien a quien ha hecho Dios. Tú en esta noche me puedes decir, yo no creo en nada, yo soy ateo, soy escéptico, soy agnóstico. ¿Quién es tu Dios? Tú mismo. Tú te has hecho a ti mismo Dios. Este Dios puede ser tu trabajo, tu dinero, el sexo. La naturaleza del ser humano fue creada para adorar. ¿Sabían ustedes eso? Fuimos creados en nuestra naturaleza para adorar. Esta es la razón por la cual todas las tribus, sin ninguna excepción, y todas las razas a través de toda la historia, sin ninguna excepción, han adorado alguna forma de Dios. Cuando el ser humano no conoce al Dios verdadero, el ser humano fabrica un Dios falso. Cuando el ser humano no quiere adorar el domingo, hace de su Corvette su Dios, hace de su novia su Dios, hace de su trabajo su Dios, hace de sí mismo su Dios. Friedrich Nietzsche se hizo un Dios a sí mismo. Sigmund Freud se hizo un Dios a sí mismo. Carlos Marx se hizo un Dios a sí mismo. Carlos Darwin se hizo un Dios a sí mismo. Y todos los hombres que no han tenido al único Dios verdadero, no lo han tenido porque ellos se han creído verdaderamente que podían gobernar su vida. La pregunta en esta noche es, ¿estás tú adorando al Dios vivo y verdadero? ¿A quién has colocado en tu corazón para sustituir al Dios verdadero? Porque te lo vuelvo a repetir, si no Él es Dios, entonces, ¿quién es? Y si no lo conoces, en esta noche, conócelo, que Dios nos manda y nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo te creé. Tengo derechos sobre ti. Tú eres mi creación y además te redimí. Creo que lo menos que tú me debes a mí es lealtad y obediencia. Te damos gracias, Padre, en esta noche por tu revelación divina. Te damos gracias porque necesitamos comprender quién eres y por qué nos mandas lo que nos mandas. Y no nos amenazas simplemente por nuestra propia libertad. Nos adviertes que nos hacemos daño cuando no adoramos al verdadero Dios. Y esta es la vida eterna, dijo Jesucristo, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque nadie podría conocer al Padre sino a través de Jesucristo. Ningún gurú,
ni el Dalai Lama, ni ningún santo, ni ninguna persona, ni en el cielo ni en la tierra, ni los ángeles pueden revelar al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él es la razón de toda la existencia que existe, el Hijo de Dios. Él es el que abría sus manos en una cruz, el mismo que había creado con el Padre y con el Espíritu el universo. Ese Hijo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad, se despojó de sus atributos, se despojó de todas aquellas cosas que le correspondían en su divinidad y se hizo un siervo igual a nosotros. En forma de siervo se humilló hasta la muerte, y la muerte fue una muerte de cruz. La muerte más vil, la más vergonzosa en los tiempos de Jesús, en medio de criminales, como un vulgar ladrón, desnudo y coronado de espinas, bañado en sangre, el creador del universo, muriendo por sus criaturas, pagando por sus criaturas lo que nosotros merecíamos pagar, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande y tan divino y fue un amor tan excelso que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En esta noche te invito a que tengas la vida eterna. La Biblia te promete el perdón de tus pecados, no importa qué pecados en esta noche o hasta este momento has conocido. En esta noche Dios te ofrece el creador del universo, aquel al quien le has sido un traidor, aquel a quien no habías adorado, tal vez por tu ignorancia. Al salir por esta puerta ya no eres ignorante, ya sabes que no tienes que tener de aquí en adelante ningún Dios falso delante de Él. Y en esta noche tú le puedes decir ahí desde tu lugar: Padre Santo que estás en el cielo, adoraba lo que no sabía. Sabía de oídas que tú eras un ser supremo, pero no sabía que tú gobiernas las dimensiones del tiempo, de la materia y del espacio. Y que interveniste en el espacio y en el tiempo y bajaste a este mundo en la persona de Jesucristo, diste tu vida para pagar por mis pecados. Padre, te pido que perdones mis pecados, porque te he ofendido con mi vida gravemente. He sido un idólatra, he sido una idólatra, Señor, lo confieso. Tú lo sabes mejor que yo y te pido que me laves con tu sangre, que me perdones mis pecados y que me hagas un adorador en espíritu y en verdad, porque tú buscas esta clase de adoradores. Y si no es en espíritu y si no es en verdad, mi adoración es una adoración pagana, es una adoración falsa, es una adoración que tú rechazas y abominas. Padre, te pido que Jesucristo entre a mi vida en este momento como mi Señor y Salvador, y te doy gracias porque salgo con Él en mi corazón. Bendito seas porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Y Jesucristo es tu Hijo, mi Salvador y Redentor, en quien te lo pido y te doy las gracias. Amén.